Bueno, muy bien, vamos a tratar de analizar un poco lo que ha sucedido en las elecciones de Santa Fe, estas elecciones tan complejas que se han realizado el pasado domingo, poquito también en las de Río Negro y quizás adelantarnos también a un escenario que van a marcar, bueno, las próximas del domingo, que son Mendoza y Tierra del Fuego, pero una pregunta que voy a hacer extensiva a los invitados que tenemos hoy, que tiene que ver con hasta dónde estos resultados son tendencias, sin hacer futurología ni pretender hacer magia, pero hasta dónde puede ser tendencia y de qué manera se pueden leer en vista de las elecciones presidenciales de octubre. Para charlar y que nos cuenten un poquito las visiones que tienen cada uno de ellos, estamos hoy aquí a mi izquierda con Mariano Fraschini, que es doctor en Ciencias Políticas, Luis Costa, director de Ipsos, Mora y Araujo, y Andy Tou, que es politólogo y bloguero, y más que bloguero, yo diría que es un arquitecto del Atlas Electoral, un sitio que después vamos a mencionar. En realidad la página es andytou.com y ahí entras al blog. Bueno, yo se los recomiendo a todos, después vamos a pasar algunas imágenes como para que vean lo que es poder tener un seguimiento no minucioso, súper preciso de un proceso electoral complicadísimo, aparte como el que ha sido el de Santa Fe y de otros que viene haciendo y que seguirá haciendo afortunadamente para el trabajo de todos los que nos facilita esto. Así que bueno, empiezo con Mariano. Mariano, la pregunta inicial es, ¿qué lectura tenés de lo que sucedió? Si te sorprendió un poco los resultados de Santa Fe, no tanto en términos de lo que fue el Frente para la Victoria, que sin duda creció mucho, sino en esta cosa tan pareja y cómo incide en un candidato que se suponía que podía, no digo robar, pero ganar por varios puntos por el PRO y hasta dónde esto golpea al PRO, podemos decirlo. Sí, yo creo, me parece, en el marco de que lo planteás, fundamentalmente el impacto que puede tener hacia el resto de las elecciones que se avecinan en estos meses de agosto y octubre, me parece que el resultado, en primer lugar, marca cierta sorpresa por la paridad, fundamentalmente entre tres. Sí. En el 2011 ya había habido una paridad entre el candidato del socialismo Bonfatti y del CEL, con lo cual en ese sentido había habido polarización. Sí. Lo que ahora sorprende es una polarización, por llamarlo, de A3, con lo cual en ese sentido eso te marca una novedad en el escenario santafesino, que acá tenemos al maestro de lo electoral, que no hubo en la historia, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, podemos decir que el PRO tenía una expectativa muy grande en esta elección. Fundamentalmente Macri no solo fue a Santa Fe el día del escrutinio, sino también en los días anteriores. Sí. Y además, durante la última semana mencionó a Reutemann como su candidato a gobernador, a senador en la provincia. Sí. Con lo cual, eso demostraba que para el PRO esta elección, sin lugar a dudas, era decisiva. Con lo cual, demuestra que de alguna forma se siente el golpe dentro de las huestes del partido de Mauricio Macri. Y en tercer lugar, hilando con esto que venías planteando en un primer momento, me da la sensación de que los resultados no marcan tendencia. ¿En qué sentido y cómo podemos esto demostrarlo? En el 2011 Santa Fe eligió alrededor de 2 o 3 semanas antes de la elección paso del 14 de agosto de ese año. Y vos fijate que el 22% de Rossi se convirtió casi en un 40% de Cristina. Con lo cual me parece que trasladar elecciones puramente locales, que como seguramente vamos a ampliar un poco más, vienen ganando continuamente los oficialismos a una elección presidencial, me parece un tanto, por primer lugar, apresurado y en segundo lugar, errado, diría. En ese sentido me parece que viene por ahí. Luis, vos que también trabajás y con números y con todo tipo de trabajos que prevén o que pretenden dar una lectura de lo que pueda suceder, ¿te sorprendió lo de Santa Fe? ¿Lo tenías como previsto, el resultado tan parejo en tres? Bueno, mira, fue una elección que tuvimos una experiencia interesante porque íbamos midiendo todos los días, teníamos un promedio móvil. Así que nosotros más o menos desde el 8 de mayo hasta el viernes, después la elección fue el domingo, así que fuimos midiendo todo el tiempo, así que tenemos un panorama muy interesante de cómo fue mutando las preferencias de los santafesinos. El viernes a nosotros nos daba una diferencia a favor del IPSI de 0.4%, lo cual hoy, confirmados los resultados, es la gloria. El viernes, cuando se me juntaron los dos números, me quería suicidar, ¿no? Porque uno en realidad nunca sabe, como tiene un margen de error todo lo que uno estima. Así que, pero todo el proceso de medición acompañó una paridad bestial y sí detectamos, sobre todo más o menos alrededor del 14, 15 de mayo, una subida de Perotti que lo mantuvo siempre ahí, que coincidió justo
cuando Bonfatti hizo una declaración de que él votaría al Frente para la Victoria en caso de que hubiera una segunda vuelta, los cuales permitió que tan sensible es la opinión pública, comentarios. Después Perotti fue subiendo, fue bajando, etcétera. Pero las primeras 2 semanas después de las PASO hubo un leve dominio del CEL, pero me parece importante aclarar que el IFSI ya al poco tiempo ya tenía una situación de similar paridad, o sea, los votos de Barletta él prácticamente los absorbe, ¿no? Sobre si esto tiene impacto nacional o no, bueno, la verdad que me parece muy interesante lo que vos decís, porque hace tiempo que nosotros también venimos remarcando que en el 2011, previo a la elección nacional, al gobierno le fue muy mal en Santa Fe con Rossi. No recuerdo cuál era el candidato del gobierno nacional en Córdoba en ese momento, pero también le fue muy mal. Creo que el único caso que fue relativamente bueno fue el de Catamarca, pero era un gobernador que iba por la segunda reelección. O sea, los fenómenos, inclusive en el 2011, previos a la elección nacional, marcaron un desempeño. Inclusive había algunas sugerencias de que había clima de segunda vuelta, cosa que nosotros en los números no veíamos, ¿no? Así que creo que estas elecciones muestran situaciones locales. Me parece importante igual aclarar algo, que es lo que está de fondo, por lo menos es lo que nosotros vemos, ¿no? La elección, a diferencia del 2011, en Argentina, ahora, se parece más a como un rompecabezas más que una situación lineal. Primero, en el 2011 el PRO no tenía la fortaleza electoral que hoy tiene, ¿no? Que digamos está mucho más potente, ¿no? Pero hay una diferencia en cuanto a las evaluaciones que hay de la economía, es decir, lo que está detrás de los votos que benefician o afectan a los oficialismos es la evaluación que la gente hace de la economía. Esa es la variable que mejor puede predecir un buen o mal desempeño de los oficialismos. Entonces, todo lo que es el NEA y el NOA, inclusive el conurbano bonaerense, son zonas que en promedio están por encima del promedio de la evaluación de la economía. En todos esos lugares los oficialismos, y especialmente los representantes del gobierno nacional, ganan, porque gana el concepto de la continuidad. La zona centro del país, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, son lugares donde los oficialismos tienen más dificultades para ganar. Y creo que el error del análisis en algunos casos, no veo que sea la tendencia en esta mesa, es que la lectura es, como en estos lugares no está ganando el oficialismo, entonces hay una tendencia que se empieza a contagiar. Y en realidad lo que no se están dando cuenta, que lo que estamos viendo son episodios electorales en una zona donde las economías regionales tienen muchas más dificultades que las demás. Y además, perdón, lo último el último anuncio de la presidencia de la actualización de los valores de la UH y de las otras cuestiones, lo que hacen es ayudan al oficialismo a empujar todavía un poco más el sostenimiento del consumo. Que entendamos esto muy importante, es para el ciudadano común la economía es poder o no comprar cosas, no es la balanza comercial. Y a eso hay que tenerle enorme respeto, ¿no? El respeto electoral. Indudable. Andy, y una cosa que no me quiero olvidar, que sí vas a poder respondernos y aclararnos, porque surgió sobre todo el domingo, que es, quiero que después nos expliques qué son las mesas testigo y cuánto de precisión pueden llegar a tener. Cuando salió Macri a decir todos sabemos hacer matemáticas o esto y lo otro, y bueno, estamos hablando con alguien que justamente de eso sabe muchísimo. ¿Qué hay de eso? Bueno, las mesas testigos es una técnica de muestreo, básicamente, es como hacer una encuesta a boca de urna, pero con mesas identificadas estratégicamente que históricamente han dado agregadas el resultado del distrito. Y como toda muestra tiene un margen de error, entonces si uno dice, bueno, sí, 0,7, bueno, hay que ver qué tamaño tiene la muestra, qué precisión tiene. Entonces, también en el socialismo, cuando en la PASO salió a decir que sí, ganamos con 33 y terminó perdiendo con 31,5, algo así, también estaba actuando sobre las mesas testigos que tienen un margen de error, como con toda técnica de muestreo estadístico. Con respecto a lo que yo veo de la elección, coincido que en general las elecciones locales reflejan la competencia localizada y la política bien provincial. Sin embargo, me permito tener en cuenta que en el caso del PRO, es muy importante para el PRO mostrar fortaleza, ganar. Y entonces en el caso de Santa Fe, bueno, hay un impacto nacional. Como es una fuerza emergente, una fuerza que tiene que probarse y mostrar que tiene su capacidad de ganar, hay un impacto.
Y también me atrevería a decir, analizando en detalle los datos que encontré del escrutinio provisorio, tanto de paso como de la general, a nivel desagregado, mesa y circuito, yo advierto como que la estrategia electoral del PRO a nivel de capturar votos en los diversos niveles socioeconómicos encuentra un techo. Es decir, la estrategia del PRO en Santa Fe está basada en la división del peronismo, básicamente. En la elección del 2011 se vio claramente, el Frente para la Victoria sacó más votos en La Paso y terminó tercero. ¿Por qué? Porque hubo muchos heridos, hubo una gran malestar con el ganador, que era Rossi, que hiperkirchnerista, respecto al peronismo tradicional. Eso fue aprovechado por el PRO en el 2011, que terminó saliendo segundo. Esta vez también hay una estrategia de capturar votos tradicionalmente peronistas, de sectores más bajos, pero se encontró con lo que decía Mariano, era una técnica de tenaza entre el Frente para la Victoria por un lado y el socialismo por el otro. Y yo hablo más del sándwich, por el lado del Frente para la Victoria, los sectores bajos, y por el lado del socialismo, radicalismo, los sectores de ingresos más altos, por lo menos en las zonas urbanas del casco urbano de Rosario y los barrios, que es lo que pude estudiar. Se ve claramente esa variación del voto por nivel socioeconómico, que implica una pérdida de tracción en los sectores tradicionalmente peronistas y un techo en la captación de los votos más de clase media alta, que están relacionados con el radicalismo, con el socialismo. Entonces, en el caso del PRO, por esta condición de fuerza a prueba, hay un impacto nacional. Andy, ¿crees que la modificación en el recuento de votos, mejor dicho, que el recuento de votos que se vaya a hacer puede traer alguna modificación por lo que vos estudiaste, por las mesas donde pertenecen, donde están ubicadas? ¿Puede haber algo que varíe o que dé vuelta a los resultados que se tienen actualmente, o hay una tendencia que se ratifiquen? En cuanto al ganador, yo no creo que haya variación. Yo lo que encontré es que hay cierto sesgo de que la mayor parte de los telegramas pertenecen a circuitos donde ganó el Frente para la Victoria, así como que el Frente para la Victoria puede mejorar su posición. Sí. No sé hasta el punto de ganar la elección, porque estamos hablando de como 30.000 votos o un poco más, pero no veo que haya una sistemática pérdida de votos del PRO o un sesgo en contra del PRO en ese sentido. Igual, bueno, es tan pequeña la diferencia de 0,1%, 2.000 votos y pico, que es como la situación en Florida del año 2000 con Bush y Grover, así que lo discutan los fiscales de mesa, cuenten voto por voto de las mesas, digamos, que están en discusión, porque contar todos los votos es una decisión política que es más difícil de tomar. No, perdón, si se puede agregar algo de Santa Fe que me parece importante hablando de esto de cómo se reparten los votos. La diferencia de la elección de Santa Fe, hay diferencias en la elección de Santa Fe. Primero, tengamos en cuenta algo, el gobernador del Frente tenía una aprobación de gestión arriba de los 60 puntos. Por datos globales que tenemos de Ipsos, la chance de ganar una elección de un gobernador, si él fuera a la reelección, en el 98% de los casos ganan. Sí. Y de hecho Bonfatti ganó caminando. O sea que la paridad del PRO, el muy buen desempeño del PRO, debe incluir a un candidato como Lifshitz, que tenía problemas de conocimiento, especialmente en el interior. ¿Y esto qué implicó? El Frente siempre tenía muy buen voto en Rosario y era más complejo en el interior. Acá se dio vuelta. Es decir, si uno analiza los votos de Bonfatti y Las PASO, le fue mucho mejor en el interior que en Rosario a él particularmente. Y lo que le pasó a Lifshitz es que dependió demasiado de los votos de Rosario en Las PASO, o sea que solamente lo votaron en Rosario y poco en el interior. Así que la campaña lo que trató de hacer es compensar el voto que le faltaba a Lifshitz en el interior, compartir más votos con Bonfatti. Para que tengas una idea, hablando de números, en algún momento en el proceso electoral solamente el 45% de los que votaban a Bonfatti votaban a Lifshitz. Eso terminó en 55%. Eso es lo que explica, digamos, la campaña. Claro. Si se repasa la cartelería, mostraban siempre a Lifshitz con Bonfatti y con Wiener, ¿no? Una pregunta, pues un minuto, porque realmente a mí nos echan, que es,
el oficial, digamos, el Frente para la Victoria, más allá de que pueda o no ganar en algunas provincias, tiende a tener números más positivos o en algunos casos más altos de los que sacó en otras elecciones, incluso en el 2011. Exacto. Yo quizás la pregunta inicial, por eso lo digo muy brevemente, era si eso puede marcar una, digamos, recuperación que vemos en términos de lo que ha sido el Frente para la Victoria en los últimos tiempos, si eso puede seguir continuando o si es una señal de la que se pueda uno, no digo agarrar para dar un resultado final, pero hay una tendencia que podría demostrar que el resultado de las PASO, aún no ganando, pero fortaleciéndose en distritos que no eran tan favorables, pueda ser así. Y mirá, tenemos un caso, el de Santa Fe, que hubo fortalecimiento, pero un caso en Capital que no hubo fortalecimiento, con lo cual frenó. A mí me da la sensación que va a ser una elección muy parecida al 2011, por ahí no con el abultado triunfo de Cristina, pero me da la sensación de que esto de que están primando los oficialismos se va a repetir a nivel nacional. Bueno, Luis es un experto, digamos, en las cuestiones de encuestas, yo hago análisis político, en ese sentido lo quiero aclarar, pero daría la sensación como que hay un clima de reelección de los oficialismos a todo nivel. Y daría la sensación que algunos resultados que se están dando en una provincia, saco de costadito la capital federal, están dando muestra de que el kirchnerismo se va fortaleciendo. En ese sentido me parece que sí. Breve con vos y con vos, Andy, termino. Insisto sobre algo. Nosotros no hemos detectado que la sociedad está horrorizada con la situación del país hoy y que quiere un cambio rotundo, ¿no? O sea que nuestro pronóstico es que hay más chances de que Scioli gane finalmente la elección de que no, digamos, está peleado, ¿no? Sí, pero ese sería... Hoy te diría que está más inclinada la balanza hacia ese lado. Después hay una idea de que hay un clima que la gente quiere cambiar. No sé de dónde sale eso, ¿no? Pero no. ¿Andy? Bueno, creo que coincido con los compañeros que está mejor posicionado ahora, sobre todo con este apoyo rotundo con la candidatura de Zanini, Scioli. Pienso que creo que va a ser muy buena elección. Y respecto a esta tendencia de que ganen los oficialismos, bueno, hay que ver en cada distrito cómo se da la cosa. Andy, la vamos a seguir en el próximo porque me están echando. Te agradezco muchísimo. Vuelvo a sugerir, y con esto termino, Andy con Y, tow.com, métanse ahí, van a sacar muchísima información y sumamente clara. Es un gran servicio. A todos les agradecemos mucho la paciencia y sobre todo los del control que me están diciendo de todo para que nos vayamos rápido. Muy amables, gracias.